La banca muy minimizada hoy en día, con unos niveles de crédito muy pequeños. Todo el sistema financiero venezolano es mucho menos que una agencia bancaria en cualquier otro país. Para que tengamos una idea, República Dominicana puede tener más de 12.000 millones en crédito y Venezuela estamos hablando que no nos suman ni 400 millones de dólares, o cerca de los 400 millones de dólares. Entonces, eso te demuestra lo pequeño, yo diría pequeño, es mínimo el sistema financiero, algo más que pequeño. Entonces, esa es una limitante, y al no haber acceso a crédito, pues lo que estás limitando es el crecimiento económico, básicamente, la inversión, el largo plazo, el consumo, estás limitando todo lo que es la economía de alguna manera. Yo diría que hoy en día es el principal problema que aceptamos el sector industrial, es la falta de financiamiento para reponer maquinarias, para invertir en equipo, para poner las plantas, digamos, modernas y a tono con los tiempos modernos, ¿no? En la actualidad, cuando tenemos esa situación en materia financiera y tenemos las condiciones que enfrenta el país como tal, el mantener la productividad o tener esa estabilidad, quiero decir, en materia productiva, va a depender única y exclusivamente entonces del sector privado. ¿Qué efectos tiene esto sobre la capitalización de las empresas? Mira, yo esperaría que el gobierno empiece a tomar medidas en cuanto a financiamiento, ¿no? Yo no quisiera pensar que el financiamiento desapareció para siempre en Venezuela, porque sería una catástrofe, sería un desastre económico prácticamente, ¿no? Un país no puede vivir sin financiamiento, una economía no se puede mover sin financiamiento, así que yo pensaría que eso en algún momento tiene que empezar a buscar el cauce y la solución, como ha venido buscando ciertas cosas, así como se dolarizó el consumo para poder salir de la hiperinflación, así como se ha permitido que las empresas tengan rentabilidad para poder ser sostenibles en el tiempo. En algún momento tiene que volver a aparecer el financiamiento, y yo creo que eso tenemos que verlo en el mediano plazo, y el gobierno, yo esperaría y desearía que estuviera trabajando en esa dirección. Creo que sin financiamiento va a ser muy, muy difícil retomar niveles de economía como los que vivimos en el pasado, casi imposible. El sector privado tiene una limitación, tiene un límite, una capacidad limitada de inversión, el dinero no es infinito, adicionalmente todavía no es que estamos en un país con seguridad jurídica al máximo, con lo cual no todo el mundo está dispuesto a traer el dinero, y mucho del dinero que está viniendo está siendo especulativo o de corto plazo. Yo creo que eso no es bueno para la economía. Es decir, el importador pues trae el producto y lo vende rápidamente, pero no tiene un compromiso a largo plazo con el país. El industrial tiene un compromiso a largo plazo. Cuando yo monto una planta, una línea de producción, estoy pensando a 5 años o a 10 años. Y eso es lo que el gobierno tiene que buscar, compromisos a largo plazo que garanticen un crecimiento económico. Por eso la importancia del sector industrial, y por eso la importancia de crear políticas industriales que busquen la inversión, no solamente del contenedor que viene, 2 personas lo descargan, se vende, sino la industria que genera empleo, que tiene largo plazo, que invierte a 5 años, a 10 años. Eso yo creo que es lo que el gobierno tiene que estar buscando en sus políticas económicas. Efectivamente, y cuando hablamos de crecimiento también quería consultarle que no es un crecimiento que está a lo largo de toda la cadena. Hay sectores que tienen alzas, pero no todos están bien o no todos han logrado avanzar. Yo quería saber, en el caso de Conindustria, cuáles son esas áreas que ustedes hayan identificado que no han logrado levantar después de toda la caída que ha tenido la economía. Sí, efectivamente no todo el mundo ha logrado una recuperación en la misma proporción, y aquí es importante señalar, y es un sector que para mí es emblemático, yo creo que no va a volver a Venezuela, el sector de la ensamblaje de vehículos, automotor. Aquí teníamos General Motors, Ford, Chrysler, Toyota, eran todas las marcas reconocidas del mundo, prácticamente tenían un ensamblador en Venezuela. Todas esas ensambladoras hoy en día están cerradas y no tienen ninguna perspectiva de que eso vuelva a abrir en el corto plazo. Yo creo que ni siquiera en el largo plazo. Creo que Venezuela mató esa industria. Eso es consecuencia de la crisis que vivimos, de las malas políticas, de las erradas políticas. Es una industria que está muerta prácticamente, ¿no? Entonces, creo que hay industrias que se han recuperado menos. El sector textil ha sido muy golpeado, porque también hay que entender que hay industrias que además son golpeadas por la política arancelaria del gobierno, donde incentiva la importación de productos terminados, libre de arancel, y ciertas industrias necesitan pagar arancel para materias primas. Entonces, creo que hay un trabajo por desarrollar todavía. Hubo un pequeño avance con 1.200 productos que salieron de la lista del subsidio de los aranceles, pero todavía quedan muchísimos productos subsidiados como productos terminados, donde la materia prima paga aranceles. Esas son industrias que están más golpeadas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y cuando vemos eso también vemos que por un lado se hace esa exoneración en esos artículos en los decretos presidenciales, pero por otro lado se crea el IGTF. ¿Qué efectos ha tenido eso? Mira, el IGTF para nosotros es mortal, es una política nefasta desde el punto de vista económico. Primero, la cadena de producción tiene un efecto inflacionario importante porque el IGTF paga en cada proceso.
decir, si yo para terminar de producir un zapato pasé por una tenería, pasé por el cuero, pasé por los químicos, que a la vez pasaron por la suela, que en cada proceso estás pagando el IGTF, termina siendo casi un 15% más costoso el producto. Entonces, encareciste la industria nacional, que ya la tenías golpeada por el subsidio a los aranceles, y bueno, el importador que solo paga el IGTF en una parte del proceso, cuando lo paga, porque hay importadores que lo pagan, importadores que no lo pagan, pues bueno, el producto llega siendo mucho más barato, ¿no? Y esa es la discusión que tenemos con el gobierno. El gobierno dice que no quiere encarecer los productos a la población, eso lo entendemos, pero si va a subsidiar, que subsidie a los venezolanos, no a los ecuatorianos, brasileros, chilenos, chinos, etcétera, de donde vengan los productos. O sea, está subsidiando la mano de obra de otros países para encarecer la mano de obra venezolana. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que no deberíamos estar subsidiando nada. Creo que Venezuela debe aprender que el subsidio no es la vía y que las cosas tienen unos costos y hay que pagar los costos para ello. Y que la vía no es subsidiar el consumo, sino mejorar los ingresos. Esa debe ser la política económica. Ahora, si decide subsidiar, bueno, yo diría que es mejor subsidiar el trabajador venezolano que el trabajador ecuatoriano, peruano, chileno o de cualquier otro país, porque no importa el país que venga, el producto importado que viene, que no paga arancel, está recibiendo un subsidio que no recibe el producto nacional. En conclusión, las políticas monetarias del país están beneficiando a otros países y no a Venezuela. Sí, la política arancelaria está beneficiando a otros países en vez de beneficiar a la industria nacional. En cuanto a las condiciones que enfrentan también en esta área, quería consultarle respecto a la posibilidad que se ha abierto dentro del mercado de valores o a esos esfuerzos que se están haciendo en el mercado de valores local para tratar de levantar capital para los sectores industriales. ¿Qué peso tiene esto efectivamente para las industrias, para las empresas? La posibilidad de entrar a cotizar en la bolsa de valores o buscar financiamiento por esta vía. Mira, yo diría que en el mercado de valores hemos visto varias señales importantes y yo creo que valiosas. Uno, hemos visto pequeñas y medianas empresas que han logrado emitir obligaciones de 100.000, 200.000 dólares. Yo creo que eso es muy positivo. Estás dando acceso a la pequeña y mediana industria al mercado de valores. Eso hay que aplaudirlo. El mercado de valores ha permitido ciertas emisiones ya de hasta, creo que más de $1 millón, inclusive algunas empresas medianas y grandes. Creo que el mercado de capitales es la vía alternativa al sistema financiero, no porque lo sustituya, esto es importante, ambas son necesarias. Pero que esta crisis nos permita desarrollar el mercado de valores es sumamente positivo, así como vemos positivo que el gobierno haya decidido poner el mercado de valores 5% de las empresas públicas. Ojalá eso se ejecute de manera eficiente y eso lleve un control que el mercado de valores ejecuta sobre las empresas y que permite unos reportes y una gerencia sofisticada. Creo que eso también hay que señalarlo. O sea, no solamente podemos ver las cosas malas que pasan en Venezuela, creo que también hay que resaltar cuando pasan cosas buenas, y el mercado de valores tiene un juego, un rol importante que cumplir de cara al futuro que hay que fomentarlo. Hablando de eso, y me gustaría finalizar la entrevista consultándole cuál es la visión que usted tiene del aprendizaje que le ha quedado al sector industrial de estos años tan turbulentos para la economía venezolana y para Venezuela como tal. Bueno, yo te diría que si lo queremos resumir en varias cosas, a veces uno piensa que no se puede estar peor y siempre se puede estar peor. De verdad que lo que vivió Venezuela en el año 2018, el sector industrial, lo que vivimos en el año 2018 fue catastrófico, ¿no? Lo segundo es que hay que ser perseverante y seguir luchando, no podemos perder nunca la fe ni la esperanza. Estamos aquí, año 2022, todavía seguimos algunas industrias paradas, de pie, generando empleo. Oye, porque fuimos perseverantes, porque guapeamos una crisis que nos golpeó muy duro y porque no nos rendimos. Yo creo que los venezolanos no nos podemos rendir. Yo creo que los venezolanos tenemos que seguir luchando por el bienestar, por el progreso, por la calidad de vida. Creo que lo merecemos. Yo creo que los venezolanos merecemos calidad de vida. No hemos hecho nada malo para no merecer calidad de vida y bienestar. Y creo que eso solo se logra a través del diálogo y las conversaciones. Yo creo que no hay otra manera de salir adelante sino a través del diálogo, del entendimiento y de las conversaciones para construir una mejor Venezuela, una mejor Venezuela inclusive que la que tuvimos, si es posible, ¿no? Una donde todos tengamos un trabajo digno, tengamos un salario digno y podamos consumir tranquilamente, ¿no? Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustrias, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así vamos a hacer la pausa y ya volvemos.